Y ahora llegan esos segundos donde yo no sé si nos está viendo alguien, si no nos está viendo ni Dios, si estamos en directo, si estamos en directo de verdad o qué es lo que ocurre. Pero bueno, yo primero a todas y a todos daros las gracias por estar una mañana de sábado aquí compartiendo con nosotros lo que nos preocupa sobre la psicosis y sobre mucho más, yo creo, ¿no? Entonces voy a ir viendo por orden de cómo os veo en pantalla. Así que primero, Adolfo, muy buenos días. Muy buenas a todos y a todas. A mi ladito tengo a María, que María, tengo que rectificar algo en el cartel, me has dicho, pero lo rectificas tú. Yo te voy a sacar como profesora, no me da tiempo, a la doctora María Marín Vila, que es profesora en el máster de Psicología General Sanitaria de la UDIMA y que además está también en el hospital, me dijiste. Sí, soy psicóloga clínica en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Perfecto. Eduardo Fonseca, que te tengo debajo mía, ¿eh? De la Universidad de La Rioja, señor vicerrector, si todavía no ha ascendido a rector. Buenos días a todos y a todas. Óscar Ballina, que porque eso es más complicado, coordinador del programa de intervención temprana en psicosis de Cantabria. No sé si eso ha cambiado algo, Óscar. En Torrelavega. En Torrelavega, pues eso lo cambiaremos también en el próximo cartel. Y Horus Lafite, que es psicólogo, que sigue en el Hospital Negrín de Granada y uno de los co-creadores del manual de AR que conocéis. Y esperemos que Juan Antonio en breve se pueda conectar con nosotros. Y yo ahora, mientras me levanto un segundo y consigo cerrar la puerta para que el perro deje de ladrar, porque ya veis que está ahí, ha decidido participar, os quiero hacer una primera pregunta. Y en este caso no va a ir directamente relacionada en sí con las conductas dentro del espectro psicótico, sino con que estamos ante la Semana de Salud Mental y creo que todos podéis transmitir algún mensaje que quisiéramos que llegara a la sociedad, que nos gustaría que llegara a la sociedad en estos días donde se va a hablar mucho y me temo que se va a hablar bastante mal de salud mental. Así que si quieres empezar, Adolfo. Vale, bueno, pues a mí me gustaría algo que creo que ya está ocurriendo y es el hecho de que la salud mental cada vez sea algo más prioritario también en la agenda política, pero de verdad, en el sentido que se impliquen todas las administraciones públicas y haya un compromiso político también pues por atender muchas necesidades que tiene nuestra sociedad en materia de salud mental, que siempre ha sido pues un poco la menos atendida, creo, dentro de la salud. Y bueno, creo que va siendo el momento de que cambien estas cosas. María, ¿qué le transmitimos a la gente ante todo lo que vamos a escuchar de incremento de los trastornos mentales por la crisis, de todo eso? ¿Qué les transmitimos a la gente? Bueno, yo además de que suscribo todo lo que ha comentado Adolfo, a mí me gustaría sobre todo centrarme, además este año precisamente que el Día de la Salud Mental se va a centrar concretamente en la infancia y la adolescencia, creo que sobre todo en aspectos más que tienen que ver con la prevención, ¿no? Y con desde etapas muy tempranas, pues poder atender a ciertas necesidades emocionales. Hoy también que vamos a hablar mucho de psicosis, ¿no? Y a tenor de que la mayoría de pacientes sobre todo cuando los vemos de adultos, ¿no? Si exploramos más en su historia, vemos que tienen todas historias de vida desde la infancia tremendas, pues un poco, no tanto fijarnos en cosas tan actuales, sino como ir un poco a la raíz, ¿no? Desde que somos pequeños, la poca importancia que se da, ya no digo en entornos de salud mental más de ir al psiquiatra o al psicólogo, sino en el colegio, en el día a día, las familias, ¿no? Un poco atender a la salud mental desde lo más cotidiano, desde el día a día. Muchísimas gracias, María. Eduardo, a ti te voy a hacer la pregunta, la misma, pero te la voy a centrar un poquito más, porque en breve en Ediciones Pirámide vamos a tener un manual del que eres coordinador sobre un tema que si hay que atreverse con la psicosis, como hemos puesto en nuestros hashtags continuamente, en este caso también hay que atreverse, que es el tema de la conducta suicida. No sé si hay algo que dirigir a esa sociedad sobre la conducta suicida. Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo con mis compañeros, con Adolfo y María. Un poco
el mensaje a enviar es que la única forma que hay de prevenir y si queréis incluso ir un poco antes de promoción del bienestar es hablando, ¿no? Entonces yo creo que la única forma, pues eso, de reducir el tabú y el estigma es generando conciencia en la sociedad a múltiples niveles, ¿no? Ya sea en los políticos, ya sea en las familias, ya sea en los centros educativos y sobre todo apoyando esa generación de conciencia con documentos y expertos, bueno, pues que puedan hablar del tema, que puedan aportar datos para que se tomen decisiones pues informadas, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un momento interesante para la psicología y la salud mental y yo creo que también es un poco el momento de tomar el liderazgo, ¿no? Como comentó Adolfo, como comentó también María, en muchos sitios, ¿no? Pero sí que uno de ellos que a mí me gustaría también poner de manifiesto es en los entornos educativos o las poblaciones infanto-juveniles, ¿no? Y ya no solo con la idea de prevenir, sino también de promocionar, ¿no? Entonces, yo creo que con ese mensaje me quedaría, ¿no? Que la única forma que hay para abordar un problema es hablar de él y como comentaron mis compañeros, cada vez se está hablando más de la cuestión, pero sí que es verdad que no solo es hablar, sino también hacer actuaciones, ¿no? O sea, que yo me quedaría con esa idea. Buenos días, Juan Antonio. Ya sé que me estaba llamando, intentando solucionar algún problema de enlace, pero no te preocupes que estamos en la pregunta inicial. Ahora paso a Óscar y ya vas viendo de lo que va. Óscar, en tu caso tú eres, a mí sí me ha fascinado la doble figura de investigador, pero a la vez está en el campo de combate todos los días, ¿no? Creo que he rectificado, contigo me ha dado tiempo, con María no. Y mira que UDIMA es una universidad que queremos, será por eso. Estás en ambos campos. En apenas 2 años, tanto en las formaciones que nosotros hemos organizado junto con UDIMA como la Universidad de Almería, con la que hemos apoyado en el tema de diálogo abierto, más de 140, 150 profesionales, creo que es un triunfo, se van a formar en modelos alternativos, en modelos no biologicistas. Tú que estás en el día a día de la práctica clínica, ¿estás viendo algo de ese cambio y crees que a la sociedad llega algo de ese cambio de modelo? Sí se ve, hombre, menos de lo que nos gustaría, creo, un poco a todos, ¿no? Yo creo que ya Adolfo, María y Eduardo han planteado en qué ámbitos debería desarrollarse esto. Yo creo que socialmente está más reconocido y hay más presencia ya de la necesidad de que la gente se trate psicológicamente y de que se considere la salud mental de pleno derecho en igualdad de condiciones que la salud, cosa que todos decimos, pero que luego en la práctica clínica en los servicios no se implanta tan fácilmente. Y quizás en los servicios de salud mental, por lo menos en los servicios públicos, que es donde yo me muevo, y aunque ha habido, pues hombre, desde que yo empecé a trabajar hace ya 30 y pico años ahora, es evidente que la presencia de la psicología no tiene nada que ver, ¿no? Pero yo creo que tenemos que asentarnos más, yo creo que tenemos que consolidar nuestra práctica, nuestra posición, nuestra voz, nuestras planificaciones, tenemos que dar ese salto ya para ponernos en condiciones de igualdad con otras disciplinas y a la par que tendríamos que asentarnos en eso, yo estoy de acuerdo con María y con Eduardo, que hay que dar un paso ya a la comunidad. O sea, hay que empezar a que el conocimiento acumulado de la psicología y la práctica clínica de la psicología se traslade a colegios, institutos, centros, a la propia sociedad y empezar a trabajar en promoción y prevención. Yo creo que esa va a ser el boom, o debiera ser el boom de las 2 próximas décadas, ¿no? Pero vamos, estamos cada vez más cerca de que el dicho ese de que la salud mental también es salud o que sin salud mental no hay salud se vaya materializando, ¿no? Pero bueno, al final, pues digamos, tenemos un indicador muy claro que son las partidas presupuestarias en los planes de salud mental o los sitios en el plan de salud mental, ¿no? Y ahí hay carencias notabilísimas. O sea, hay mucho voluntarismo y mucho populismo por parte de mucha política, pero luego no hay una traslación tan igualitaria en medios y materiales. Pero bueno, ahí seguimos, ¿eh? Y yo cada vez más contento del sitio y el peso que vamos ocupando, lógicamente. Muchísimas gracias, Óscar. Horus, tú te quedan años de ver trabajo en salud mental y en el ámbito público. ¿Qué expectativa le pedirías a la gente que va a utilizar los servicios públicos, los servicios privados? ¿Qué te gustaría que se encontraran?
cuando van a tu servicio o cuando van a un despacho privado? Es una pregunta compleja. La verdad es que con respecto a las expectativas de las personas, más o menos de la ciudadanía común, creo que ha habido un punto de inflexión a partir de la pandemia. Creo que la pandemia ha puesto el tema de la salud mental muy en boga y las personas se han concienciado mucho, sobre todo con trastornos que diríamos nosotros del espectro neurótico, ¿no? Con la ansiedad, la depresión. Sin embargo, el trastorno mental grave y duradero, y esta es la conceptualización que creo que va a empezar a utilizarse en los próximos años, trastorno mental grave y duradero, sigue siendo un tema tabú y de estigma. A mí lo que me gustaría es, con respecto al trastorno mental grave y duradero, que es de lo que más hablaremos, que podamos lanzar mensajes a la sociedad en contextos como muy masivos. Decía María, por ejemplo, decían Óscar, el ámbito de la educación. El ámbito de la educación, sensibilizar a los compañeros de esas personas que están empezando a pasarlo mal y están empezando a ser señaladas, porque lo que nos estamos encontrando ahora es que muchos de los trastornos mentales graves y duraderos, y podríamos entrar no solo en psicosis, también trastornos límites de personalidad gravísimos, son en los años de instituto objeto de burlas, de bullying. O sea, hay un momento decisivo que además de que puede también condicionarse con ciertos factores biológicos y demás, pero bueno, nosotros yendo a lo que nos preocupa y sobre lo que podríamos intervenir, hay momentos vitales en los que el estrés es brutal. Y por parte de los iguales, concienciando, como decía Eduardo Fonseca, la concienciación desde pronto a los iguales, creo que puede ser un punto de inflexión enorme. Poder hablar, que los padres puedan escuchar a sus hijos, que la palabra de estoy pensando que mi vida no tiene sentido se pueda permitir decir en esta sociedad, porque es cuando eso, las personas jóvenes no son capaces de manifestarlo, porque los demás no queremos escucharlo. Es un mensaje que dentro de un contexto en el que la psicología positiva y Mr. Wonderful se han apropiado de todo, uno entra a un centro de salud y ve un cartel de Mr. Wonderful de sonríe porque eso es salud mental. Ese mensaje hace que expresar el malestar sea un tabú. A mí lo que me gustaría que durante los próximos años la gente fuera consciente de que puede expresar el malestar y que los demás estemos disponibles para escucharlo. Muchísimas gracias, Oro. Creo que es muy importante lo que estabas comentando. Doctor Díaz Garrido, Juan Antonio, un gusto verte por aquí. Hablaremos de algunas novedades que también, como Edu, traes en breve para que podamos aprender mucho sobre este nuevo paradigma. Te voy a decir lo mismo, te voy a dar un micrófono y te voy a decir, oye, mira, te está escuchando incluso la península, ¿vale? Fíjate, desde allí, desde la isla hasta incluso la sociedad de la península. Y la pregunta para ti va a ser fácil, porque eres amigo, es, Juan, ¿qué se van a encontrar en los tratamientos? Y aquí yo no quiero dejar al margen a los psicólogos. Creo que hemos demonizado en muchos momentos a médicos, a psiquiatras, y creo que no hemos olvidado de la importancia de los psicólogos en mantener un modelo, ¿no? Creo que ya Marino lo ha dicho sobradamente, ¿no? ¿Qué le quieres decir a la gente que no es salud mental? Es fácil la pregunta porque eres amigo. Sí. Eso estaba pensando yo, sí. Él me preparó la de Horus, entonces yo le he preparado Sí. le dije, Horus, ¿cuál le hago a Juan? ¿Para qué quieres amigos? Será fácil, pero todavía la estoy interpretando, Miguel. Es muy Estoy temprano pensando para hasta esa yo. pregunta, ¿Qué no deberían de confundir cuando llegan, cuando son atendidos en la pública, en la privada, con que se están preocupando por su salud mental? Pues no sé, ¿en qué no se deberían de preocupar? Entiendo, ¿no? ¿Qué le debería hacer sospechar que eso que van a recibir posiblemente no le ayude a resolver su problema? Bueno, es una pregunta muy ambigua que puede tener 1.000.000 de respuestas, ¿no? Así lo veo yo. Bueno, partiendo desde que en un 80% no he entendido la pregunta, voy a intentar contestar el 20 restante. Pues mira, sabemos todos, porque todos estamos involucrados en esto, que
que hay muchas sensibilidades, muchas formas de ver distintas, la propia psicosis, y eso no solamente es a nivel teórico, sino a nivel práctico. Cuando las personas llegan a dispositivos de salud mental, pues se encuentran con un tipo de abordaje u otro, ¿no? Y de hecho algunos abordajes están confrontados sin formas de aliviar esa confrontación, ¿no? Hay algunos modelos más de corte muy biologicista, en donde la figura del psicólogo es como una especie de postureo. De hecho, yo siempre recuerdo un poco, lo comento siempre a veces con Horus, ¿no? Una compañera psiquiatra que hace una sesión clínica y pone en una de las diapositivas postureo, ¿no? Y se referían a las intervenciones psicológicas en psicosis. Claro, dice, esto es una realidad, eso es un punto, una visión, pero eso también ha tenido a su vez unos adjuntos que la han ido formando en ese sentido, otros adjuntos que la han ido modificando, es como una especie de pez que se muerde la cola. Por otro lado, pues hay profesionales más del mundo del humano, que quieren aprender, que se empiezan a leer lo que está escrito, pero volvemos a lo mismo, hay una presión asistencial de matar moscas a cañonazo, a dejarlo ahí sin alteraciones y demás. Y después estamos los mínimos, o los pocos, los parias, ¿no? Muchas veces, que intentamos modificar cosas, intentamos entender a la persona, intentamos ayudarla, le intentamos decir que estos son los pasos más de la vida y que hay otro, que ahora está en la habitación sufrimiento, pero que puede pasar de la habitación vida, ¿no? Yo, en las redes públicas yo creo que esto es muy común. Es muy común, pero también es cierto que estamos en una época que se está empezando a iniciar algo, no solamente a nivel de expertos, sino a nivel de querer saber muchos residentes, de intentar aprender a lo mejor modelos de psicoterapia, a buscar explicaciones no biologicistas, a hacerlo de otra manera, ¿no? Yo recuerdo hace unos años cuando Peter Gotche se le hace la entrevista no sé si fue en El Mundo, El País, no lo recuerdo bien, que solo colgar la entrevista en un grupo de residentes, muchos residentes empezaron, en vez de leerlo, empezaron a decir radical, loco, se le ha ido la pinza, ¿no? Cuando tenían que haber leído el artículo. Y es cierto que Peter Gotche, vamos a decir que no, es un hombre muy radical y que se pueden decir palabras bonitas pudiendo hacer lo mismo, ¿no? Pero lo cierto es que nadie quiso leer el fondo, que era lo que interesaba a Peter Gotche, sino leían la superficialidad. También muchas veces otras cosas que nos encontramos en esto de la salud mental pública es que el psicólogo en gran parte de las unidades de salud mental en toda España es una especie de elemento de moneda extra, ¿no? Yo trabajo con este paciente, le doy no sé cuántos antipsicóticos, lo dejo planchado en la cama, que no salga, que va a ver, y el psicólogo sí siento que ni siquiera esto va, pues le digo, oye, mira, a ver, para que se tome la medicación, a ver si lo regulas un poquito, ¿no? Para eso muchas veces está el psicólogo clínico. Esa es la desgracia en la realidad actual. Pero también es cierto que eso está cambiando, porque ya hay muchos psicólogos que trabajan en unas expectativas más de empoderamiento, con modelos concretos, con modelos más humanos, más cercanos, con modelos funcionales, y donde desde luego la gente mejora, ¿no? Si he entendido algo o he contestado otra pregunta, Miguel, eso se debe a un expediente X, pero yo creo que vamos a... Yo creo que has contestado bastante y que se puede intuir bastante de lo que comentas en lo que yo te preguntaba, ¿no? En
aquellas situaciones donde a lo mejor no nos van a ayudar como necesitamos. Y ahora me quería centrar un poco en el hashtag nuestro, ¿no? En Atrévete con la psicosis. Y que en algún momento me preguntaban, ¿y eso a quién va dirigido? Y yo decía, creo que va dirigido fundamentalmente a psicólogas y psicólogos. Es decir, es un ámbito que a menudo, no sé cuál es vuestra experiencia, se ha pensado que estaba al margen de la intervención, como si fuera un problema también expediente X diferente, ¿no? Me gustaría conocer de cada uno de vosotros si consideráis que la intervención, la conducta, en conducta psicótica, en comportamiento psicótico, es muy diferente al resto de la intervención en psicología, o consideráis que estamos en un continuo de cómo me enfrento a situaciones de sufrimiento y por lo tanto la terapia tiene mucho que decir en esto. Adolfo, tú primero. Es que yo pienso que os veis con el mismo orden que yo. Entonces no lo sé. Vale. Bueno, no me puedo cambiar de sitio, ¿no? No, ya no. Pero bueno, sí voy a felicitar a Solevo, que dice que soy malo con avaricia. Eso para defenderte, ¿eh, Juan? Bueno, pues en la pregunta tuya, Miguel, hombre, yo sí que la tengo clara, ¿no? En el sentido que no estamos hablando de algo muy distinto al trabajo que podemos hacer con otros trastornos. La diferencia, pues quizá también como comentaba Horus, la duración, o sea, que vienen de un ámbito muy conflictivo y con mucho tiempo, ¿no? Con ese tipo de problemas. Entonces, mejorar la situación pues tampoco se puede hacer de la noche a la mañana. Requiere tiempo, requiere muchos apoyos. Es probable que estén afectadas muchas facetas de la vida de esa persona en diferentes ámbitos, en el ámbito educativo, en el ámbito social, obviamente en el ámbito personal, incluso en el ámbito judicial, etcétera. Entonces, bueno, pues la intervención tiene que tener muchas aristas donde se estén trabajando a la vez. Por eso también yo creo que se requiere equipos de trabajo y una coordinación en muchos ámbitos para que tenga realmente efectividad la intervención. Pero no es porque estemos hablando de cosas diferentes, en el caso de la psicosis, a otro tipo de problemas. Yo creo que esto ya incluso desde los inicios de la psicología, por ejemplo, los primeros estudios de la terapia de conducta, que fueron precisamente con pacientes hospitalizados con psicosis, pretendían ya demostrar eso. Skinner, de hecho, tiene un capítulo de qué es la psicosis y venía a decir que la psicosis no es algo diferente a otro tipo de conductas. O sea, que se puede entender como el resto de comportamientos, pero sí que tiene esta peculiaridad de que está muy afectado, muchas facetas, hay muchas dificultades en muchos ámbitos y, por tanto, pues se requiere también bastante esfuerzo, ¿no? Y bastante coordinación y también, sobre todo, un énfasis muy social en este tipo de problemas, porque lo que predomina es mucho aislamiento, mucha conflictividad familiar, bueno, sufren violencia también, como comentabais antes, en el ámbito educativo o rechazo, hay mucho estigma, todo eso también hay que trabajarlo. Y por tanto, bueno, pues son muchas facetas, que es lo que hace que sea complicada la intervención, pero no porque haya que hacer magia o cosas diferentes a lo que se podría hacer en otro tipo de problemas. Muchas gracias, Adolfo. Bueno, de María. Bueno, Eduardo, para cambiarse de turno, ha entrado para estar el pero no va a colar, Edu. No claro, cuando estás el último, como todos ya dijeron lo importante, yo me puedo saltar la pregunta. Ya he visto. Bueno, de María tengo que decir algo más, porque María es muy especial para esta casa por otras cosas. Por ejemplo, María es la supervisora de la psicóloga y los psicólogos que trabajan con nosotros en Ítaca y está haciendo un trabajo fascinante. Y no sé si los psicólogos y las psicólogas que trabajan en Ítaca, María, te preguntan alguna vez por psicosis. Esa pregunta de ¿lo ven algo distinto, tú crees? ¿Lo vemos algo distinto? ¿Y tú lo ves algo distinto? O sea, yo creo que se ha visto como algo distinto por un poco lo que planteaba también Juan Antonio de la tradición biomédica de la que venimos, ¿no? Yo creo que antes pues había ciertos trastornos que quedaban como muy relegados a esos de psiquiatra, ¿no? Incluso en el día a día muchas veces lo podemos escuchar, ¿no? Uy, eso es de psiquiatra y eso es de psicólogo, ¿no?
como si hubiera una clara diferenciación en que hay unos trastornos muy, muy graves en los que hay que hacer cosas muy diferentes y en el pasado fundamentalmente tratamiento farmacológico y otras que son más de intervención psicológica, ¿no? Creo que durante mucho tiempo ha habido como ese mensaje de fondo. Y luego también una reflexión sobre lo que es trastorno mental común y trastorno mental grave, ¿no? Porque eso también me parece muchas veces como muy artificial, como si muchas personas con trastorno mental grave no pudieran tener muchas veces una vida muy funcional y no hubiera personas con un trastorno mental común que muchas veces a nivel de funcionalidad tienen una vida muchísimo peor, ¿no? Entonces creo que en ese sentido estamos como muy impregnados, ¿no? de ese papel que se le ha dado al psicólogo y al psiquiatra a la hora de abordar diferentes trastornos. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que plantea Adolfo de que la psicosis realmente, o sea, yo no lo conceptualizo, no lo abordo como algo diferente a otros trastornos, porque realmente al final la sintomatología psicótica es la expresión de un malestar que en otros trastornos se puede, o en otras patologías, en otras problemáticas, se puede manifestar pues con las autolesiones o con otro tipo de síntomas. Claro, si yo entiendo que los síntomas son como cosas estancas o como categorías, digamos, diagnósticas, pues evidentemente lo voy a tratar de manera diferente, pero si yo al final entiendo que es una manifestación más de un malestar, pues realmente voy a entender eso simplemente como es la manera en la que esa persona está expresando un malestar o como un síntoma más, ¿no? Y claro, eso va a cambiar mucho también la manera en la que yo lo trate. Si yo creo que es simplemente una cosa, un síntoma, pues igual no me voy a ir a este malestar que hay de fondo, ¿no? Entonces, bueno, creo que esta manera también de poder entender que es simplemente una expresión más, creo que también hace al clínico atreverse más a abordarlo, ¿no? Porque si yo, porque al final me voy como a lo que hay a la base, ¿no? No al síntoma que muchas veces los síntomas nos asustan también a los terapeutas, ¿no? Que cuando estamos hablando de concienciar a la sociedad, los terapeutas también estamos en la sociedad y los terapeutas también tenemos nuestra propia concepción de lo que es la psicosis, en base a nuestra historia personal, en base a lo que nos han formado, y a veces hay síntomas que a los terapeutas nos asustan más que otros, por nuestras propias circunstancias personales, ¿no? Y eso también puede ser una barrera a la hora de atreverse o a la hora de abordar de una manera u otra un síntoma. Si a mí hay un síntoma que me asusta mucho, pues igual lo hago de una manera más distanciada o le digo, uy, no, esto para el psiquiatra, ¿no? Porque yo no sé igual muy bien cómo entenderlo, cómo abordarlo. Entonces, bueno, para mí creo que ayuda mucho a entenderlo como una expresión de un malestar. Perfecto, María. Muchísimas gracias. Voy a pasar a Óscar y luego veréis por qué. Óscar, tú que tienes ya también, que te ha movido en todos los ámbitos de la salud mental, has conocido DSM, has conocido trastornos, has conocido todo eso. Para ti, y yo creo que tu opinión es muy relevante por esa experiencia que no has parado de hacer cosas. ¿Hay mucha diferencia? ¿Estamos hablando de un sufrimiento categorialmente distinto? No, yo creo que eso no. A ver, yo creo que clínicamente no hay diferencia a la hora de tratar presentaciones psicóticas o presentaciones obsesivas o presentaciones fóbicas, ¿no? Todos son manifestaciones disfuncionales de funcionamiento humano, con las características específicas de cada formato, pero los procesos por los cuales la gente las adquiere, las mantiene y luego consigue modificarlas son análogos. O sea, no solo no hay diferencias, por lo menos desde el ámbito terapéutico, desde esta perspectiva en la que estoy hablando ahora, ¿vale? Sino que todos los formatos de intervención en psicosis proceden de intervenciones en otro tipo de trastornos. Son adaptaciones de manuales que han probado eficacia en obsesiones, en trastornos de ansiedad, afectivos, etcétera, ¿no? Y se han ido adaptando a la psicosis. El problema que tiene para la psicología o incluso para las propias personas con psicosis, el presentar psicosis, yo creo que son de dos tipos. Por un lado tiene que ver con la presencia muy intensa y muy potente de la farmacología y en consecuencia de esta idea de que a diferencia de otras enfermedades es más biológica que las demás, no se puede prescindir de fármaco como las demás, tiene unas fases agudas que sí son más intensas, más dolorosas y que requieren más atención que a lo mejor las fases agudas de otros trastornos. O sea, hay unas pequeñas características de manifestación de las alteraciones que son un poco especiales, ¿no? Luego,
tenemos el lastre también, desde la psicología, que salvo honrosas excepciones por presencia, pero no por eficacia, como en las intervenciones dinámicas en los años 50 o 60, hasta prácticamente los años 90 no empezaron a haber manuales de tratamiento psicológico para psicosis. Y es ahora, recientemente, en este siglo, en el XXI, donde estamos eclosionando un poco, ¿no? De hecho, que exista este curso de formación, aparte de que es un hito histórico, porque verdaderamente no hay otra experiencia como esta. Es más, yo he propuesto recientemente, no me han hecho mucho caso, como suele hacer la administración en estos casos, que este formato de intervención o este curso de intervención debería impartirse en los servicios de salud, porque es global, es integral, abarca una visión actualizada y permite a los terapeutas poder trabajar mejor con este tipo de personas, ¿no? Pero en los servicios públicos de salud no disponemos de este tipo de formaciones. Y los manuales y la formación es muy específica, todavía está bastante limitada, aunque ahora se esté extendiendo. Entonces, hay una serie de barreras que hacen que parezca como más mítico, como más resistente, como entre los propios profesionales psicológicos no hay mucha simpatía por abordar la psicosis. Hay muy pocos psicólogos que quieran trabajar en el campo de la psicosis. Pues porque, por una parte, por los mitos, por otra parte, por la dificultad en la formación, acceder a contenidos, etcétera, que insisto, ahora ya es mucho menor porque hay mucha más literatura y mucha más acceso a formación del que había cuando yo empecé a trabajar. Os pongo un ejemplo. Cuando yo estudiaba en Oviedo, a principios de los años 80, nuestro profesor de psicopatología se saltó los 2 temas de psicosis porque decía que los psicólogos ahí no pintábamos nota, entonces que nos iba a dar igual, que supiésemos más, que supiésemos menos, que cuando acabásemos la carrera eran personas o pacientes a los que no íbamos a ver y que no iban a pasar por nuestras consultas, y entonces que no tenía mucho sentido, ¿no? Bien, pues de ahí venimos. Y estoy hablando de hace 4 décadas, que me estoy dando cuenta por un lado que ya soy muy mayor, pero que en cronología histórica no es mucho, ¿no? Yo creo que en España, por ejemplo, la primera generación de psicólogos que empezaron a trabajar con esto empezaron a finales de los 80, principios de los 90, cuando se montaron los centros de rehabilitación y empiezan a salir los primeros manuales para poder trabajar con la esquizofrenia, etcétera. Pero salvo habilidades sociales o soluciones de problemas o cosas así, la visión era un poco secundaria, ¿no? Los 90, todos los 90 prácticamente, salvo gente que se metiese a trabajar con terapia cognitivo-conductual, era la visión de la psiquiatría de los psicólogos éramos como enfermeras sin cofia, ¿no? Nuestro objetivo era convencer a los pacientes de que tomasen las medicaciones para que no recayesen. Esa era la visión o la entrada inicial. El origen de la psicoeducación y la psicoeducación como procedimiento psicológico que empezó a hacerse sitio en los sistemas de salud era ese. Y ahora, afortunadamente creo yo, y esta década yo creo que tenemos que conseguir eso, estamos asentando la idea de que la conceptualización psicológica de la psicosis, la manera de organizar los servicios para trabajar con personas con psicosis y la propia práctica clínica, sin una visión y una asistencia psicológica ya sería inconcebible. O sea, sería como volver a la tele en blanco y negro después de tener el 8K, ¿no? Lo que pasa es que eso es un mensaje y una práctica que yo creo que no está suficientemente ni conocida ni extendida, aun por paradójico que pudiese ser. Y aquí a lo mejor estamos un grupo de gente que estamos muy centrados en esto y que podemos tener esta visión un poco más cercana a lo que se puede hacer, pero la práctica común de la mayoría de los servicios y la práctica común de las universidades y la práctica común de la formación no es esa todavía. Y eso nos falta. Cuando conjuntemos esas cosas, los 300 años de estigma y de mitología en torno a la psicosis, los psiquiátricos, la psiquiatría, etcétera, se diluirán. Y entonces pues será una forma de alteración psicológica más, como las demás, con sus características, pero igual de abordable e incomprensible como pudiese ser en cada momento en el que sea. Y sobre todo también en el ámbito de la sociedad global, Óscar. Por eso decía al principio, vamos a dirigirnos a la sociedad en global, no solamente a compañeras y compañeros, porque ahí es donde yo creo que está realmente una buena parte de la pelea por este reconocimiento al final de los derechos humanos en muchos de nuestros pacientes, ¿no?
Dime, Óscar. No, que, a ver, los que venimos del materialismo de Gustavo Bueno, aparte de valorar los efectos positivos de los medios de comunicación y demás, insistimos mucho en las condiciones materiales en las que ocurren las cosas, en los contextos, ¿no? Y yo creo que, yo siempre digo lo mismo, la mejor vacuna contra el estigma es la demostración de que la gente puede salir o superar de sus limitaciones, ¿no? Entonces, cada persona actual que con un episodio de psicosis puede convivir con los demás, puede mantener sus estudios, puede seguir saliendo al supermercado y puede salir a divertirse, es la mejor evidencia práctica y es la mejor manera de asentar estas nuevas formas de entender la salud mental y el trabajo con estas personas. Y por eso este curso a mí me tiene muy flipado lo que habéis hecho, de verdad. Yo no paro de admiraros y felicitaros a todos los que habéis organizado esto, porque me parece un acierto absoluto, pero vamos, no hay nada de esto en términos internacionales. Y espero que se consolide, se mantenga y se generalice, porque una parte de la solución viene de aquí. Viene de que la gente conozca, tenga acceso a esta información y pueda trabajar luego. Pues muchas gracias, Óscar, por la parte que me toca, que es un trocito de esta historia. ¿Por qué he dejado ahora al final a Juan Antonio, a Edu y a Horus? No porque Edu haya hecho trampa y haya salido y haya vuelto a entrar. Voy a presentaros una imagen y que es una novedad en breve, en una semana, pero Eduardo tiene 2 libros publicados con Pirámide, que son manuales de referencia en el tema de psicosis. Horus y Juan Antonio coordinaron con capítulos donde está Adolfo, Óscar, Edu, un manual sobre intervención en psicosis de DEAD, que yo creo que también es ya histórico, y María también, por supuesto, pero Juan y Horus creo que os suenan. No sé si lo veis ahí. Vale, este librito que ahora nos dirán algo los 2 de los coordinadores. La pregunta es, Juan, Horus, Eduardo, al orden que queráis. Tus 2 libros, Eduardo. Juan y Horus, los 2 libros que habéis coordinado con muchas otras compañeras y compañeros. Al resto de los profesionales de la psicología, que otra manera de formular la pregunta, y las profesionales de la psicología, ¿les va a servir leer esto? ¿O solo aquel que esté en un hospital público, en el departamento de psicosis y trastorno mental grave? Empiezo yo por ser el último, para que no se me vea que no quiero entrar en la batalla. A ver, vamos, yo estoy muy de acuerdo con lo que se comentó, y yo precisamente estoy aquí por los trabajos de Óscar y Serafín y Marino, ¿no? Es decir, que la idea de los manuales, bueno, tenía varias lecturas, ¿no? Voy a resumirlo mucho, pero era que hubiera un conjunto de manuales escrito y redactado por un conjunto de expertos a nivel español, unos u otros, etcétera, con la idea de mandar un mensaje claro, no solo en el presente, sino hacia el futuro, ¿no? Sobre qué es la psicosis, que eso no empezamos a hablar aquí todos de psicosis, pero daría también para no, a ver, pero bueno. Entonces, la idea era esa, ¿no? Hacer manuales que asentaran la base de lo que entendemos que es la psicosis de forma así muy general, que no fueran muy rupturistas, porque el cerebro humano, ya sea psicólogo, psiquiatra, etcétera, no lo entiende, pero que sirviera de semilla para formar a las siguientes generaciones. Esa es la idea de fondo. Es un cambio paulatino. Y Óscar lo comentaba muy bien, que es que hace 20 años no había nada, pero es que hace 8 o 7 no había ningún libro. Y yo recuerdo cuando estudiaba psicosis que eran 2 capítulos o 3 que tenía igual Serafín, Óscar, Marino, Adolfo también tenía algo, muy poco. Entonces, claro, hay que verlo en perspectiva, ¿no? Entonces, claro, al libro lo comentaba Óscar también, claro, es que ahora hay un curso de experto, ¿no? Y entonces, claro, yo creo que hay que hacer las cosas desde la base, ¿no? Entonces, claro, ya hay mucha gente que, por ejemplo, me escribe que ya tiene debates con su adjunto sobre cuando hablan sobre aspectos biomédicos, ¿no? Entonces, claro, eso va generando una conciencia que es una inversión de futuro para la profesión, ¿no? Hacer manuales colectivos tiene un mensaje muy claro, que es que todos estamos en el mismo barco, que eso nos lo deberíamos hacer mirar también los psicólogos, ¿no? Entonces, eso, digamos, y de un tema que visto desde fuera podría parecer hasta un poco raro, ¿no? Cómo los psicólogos escriben, entonces también sobre ese tópico, pero los psicólogos sabemos que es algo radicalmente psicológico, ¿no? Entonces,
nosotros mismos yo creo que haciendo esos manuales nos damos cuenta de nuestro posicionamiento, pero siempre, claro, viéndolo en perspectiva, ¿no? Entonces, los manuales que van a salir ahora, claro, ya digamos que estamos ya adelantando el futuro, pero la idea es a largo plazo. Yo os comento que me llegan muchos mensajes de pires que tienen debates sobre si los EMARS hay que hacer tratamiento farmacológico, si no, si tal. Entonces, claro, eso va generando una conciencia que un campo que hasta ahora no era psicológico, no os preocupa que con el tiempo lo será. ¿Qué pasa? Que hay que seguir haciendo los deberes, ¿no? Y yo lo que quería transmitir hoy, si tuviera que decir algo, es que no hay una planificación por parte de la psicología respecto a este punto. O sea, no hay por ejemplo, ahora sí lo hay, aquí lo hay, ¿no? Pero no hay un consorcio de expertos o de profesionales que se quieran sumar para tomar decisiones planificadas. Pues, bueno, como, históricamente Óscar y yo tenemos más relación y yo aprendí mucho de Óscar y de Serafín, pues, pero no hay esa idea de, bueno, pues una especie de comité o consenso que de aquí podría emanar, y ya lo dejo ahí para Miguel y Juan Antonio, ¿no? Donde se tomen decisiones planificadas. Voy a decir algo, por ejemplo. ¿Cuántos ensayos controlados aleatorizados hay sobre tratamientos psicológicos en psicosis en España? Dejo ahí la pregunta. ¿Sería interesante que un conjunto de expertos lo liderara? Dejo ahí la pregunta. ¿O qué está haciendo? No sabemos lo que estamos haciendo. Entonces, cada uno desde su nicho hace lo que bien puede y cada uno, pues entonces, claro, si no hay esa planificación, esa estructuración, entonces, claro, están saliendo manuales, pero hace falta, pues, grupos de trabajo, y yo creo que este experto recoge esa necesidad, ¿no? De juntar a líderes o expertos o como se quiera llamar en un tópico, y si miras un poco el plantel de autores que es de Champions League, pues cada uno es experto en un tópico. Entonces lo comentaba antes Óscar muy de pasado, pero claro, es un modelo integral. Nosotros no criticamos a nada, nosotros lo que hacemos es poner de manifiesto que lo psicológico es nuestra dimensión de análisis, y proponemos cosas, en vez de criticar, proponemos. Entonces, claro, yo creo que es un salto, pero sin perder de vista que es que hace 5 años no había manuales de psicología en psicosis. Entonces, vamos a ponerlo en perspectiva, pero así a mí sí que me gustaría comentar que eso hay que también planificarlo, ¿no? Oye, todo es importante. No vaya a ser que nos pongamos a estudiar psicología positiva y dejemos de lado manuales sobre tratamientos psicológicos. Vete tú a saber, ¿no? Entonces, claro, es importante que, pues eso, oye, pues mirar, yo creo que hay que hacer esto, y yo creo que, vamos, si nos juntáramos, sacaríamos 4 o 5 líneas maestras y decisiones a tomar, ¿no? Entonces, yo es un poco ese mi mensaje. Ahí me quedo, daría para mucho, pero yo creo que ahí me quedo. Muchas gracias, Eduardo. Yo te quiero preguntar, Horus, mira, yo en mi despacho, chicos, yo recibo gente que tiene problemas de pareja, que tiene ansiedad, que está tristón, que me dice que tiene una depre, como mucho me dice que tiene un diagnóstico de TLP. Horus, ¿me leo este libro? Yo te recomendaría que es un libro tras diagnóstico. O sea, uno se centra al final en que, como dice Eduardo, el tópico es la psicosis, pero realmente lo que uno está promoviendo es que existen muchas formas de abordar desde la psicoterapia, diferentes, de diferentes puntos del mundo. Parecen tan diferentes y al final convergemos siempre en lo mismo, y ese es el gran mensaje que yo sacaría de ese libro. Desde leer las cosas que Firi escribe en Gran Bretaña, desde leer pasajes que hablan más desde perspectivas casi religiosas hasta lo más empírico que recoge el libro, al final te das cuenta que todo se reduce a valores, a interés y a dirección de la persona. Y mucho converge la identidad, ¿no? Hacia dónde me dirijo, quién soy. La psicosis es algo sumamente alterado. Antes preguntabas algo interesante. ¿Qué hay de diferente entre abordar otro trastorno que fueran tipo neurotiforme y la psicosis? Y Adolfo y María que convergían de sí, es idéntico. Yo sí diría que hay algo diferente, las personas. En España hemos sido socializados desde un sistema farmacocéntrico que, si bien a nivel mundial es muy potente, en España somos fans de las pastillas. Quíteme el problema. Y los profesionales también estamos adoctrinados en ese sistema. De forma que si una persona con un trastorno mental grave nos demanda, se queja, viene enfadada, ya no se toma la medicación. Esa es la primera conclusión a la que llegamos nosotros. No se ha tomado la medicación, y no me refiero principalmente a la psicología. Nos referimos al ámbito más médico y también a enfermería. Démonos cuenta de una cosa. No solo, o sea, decía Adolfo, una de las grandes dificultades de abordar la psicosis es
Es muy amplio la gama de dificultades que genera a lo largo de todas las áreas de la vida de una persona, y lo otro es multidisciplinar. Lo difícil es tratar entre los profesionales, porque nos encontramos con sistemas contrapuestos. Y para la psicología lo realmente difícil es quitarnos ese furor sanandi que desde muy jóvenes vamos teniendo y que como terapeutas inexpertos cada vez caemos más, y en darnos cuenta de que el ritmo de evolución lo pone la propia persona. Al final los factores comunes nos dicen que una persona es la que más trae la evolución a psicoterapia y no nuestras propias técnicas. Claro, si vemos que alguien llega al psiquiatra, pone un fármaco antipsicótico brutal para bloquear un montón de cosas cerebrales y las voces se callan, que es como la clínica más llamativa, el psiquiatra es sumamente efectivo. Ahora, como viene a hablar con nosotros y tratamos muchas veces clínica refractaria en aquellas personas que la tengan, y eso no cede, parece que no avanzamos. Y ese sesgo extraño, ese golpe a nuestro, ¿no? a nuestro propio egocentrismo, que decimos, ¿cómo que nos hemos formado tanto para esto y la persona no mejora? Creo que esa es la gran diferencia entre unos trastornos y otros. Tenemos que tener paciencia y muchas habilidades para poder cuidarnos nosotros mismos y no presionar a la otra persona, para no tirar de ella en momentos inadecuados, esperar su propio momento. Eso me parece lo más difícil en psicosis. Y esos son los elementos diferenciales que creo que el experto trae. Bueno, sabéis que por la nueva ley tenemos un especialista universitario. Tengo que mandaros para que lo recordéis. Sí, pero mejorar la terminología. Me volvéis luego con la terminología, aunque tenemos un experto de que ahora le quiero preguntar a Adolfo. A Juan, a ti te quiero preguntar una cosa. Este libro que tienes ahí, ¿no? Que espero tener la semana que viene en casa, creo que también va a tener cosas que contarle a psicólogos y psicólogas y psiquiatras en otros países, ¿no? Y está hecho y coordinado por un equipo que venís de la isla, de la insularidad, que habéis coordinado Raquel, Horus, tú y otro insular australiano como es Eric Morris. Creo que va a salir en otro sitio aparte para el público de habla en castellano, ¿no? Bueno, sí, yo un poco añadir todas estas cosas que se están comentando un poquito aquí, ¿no? Sobre todo dejar un mensaje que es importante, y es que trabajar desde un punto de vista, o trabajar como se debería trabajar en psicosis es terriblemente complicado, porque existen, por lo menos en el contexto público, muchos intereses, pero más variopintos, ¿no? Recuerden lo que decía Nancy Andriansen, ¿no? Hace unos años, ¿no? Que decía que, bueno, que los residentes sabían un poco más allá del SM y listo, ¿no? Y no tenían constancia de lo que era realmente la psicosis. Fíjese, esto también tiene que ver mucho con ese estigma tan introyectado en sangre, en el ambiente, en la atmósfera general, donde muchas veces, por ejemplo, los compañeros médicos se te definen recién llegados, se te definen como doctores, y a lo mejor incluso, eso lo comentaba ayer con otros compañeros, ¿no? Y yo que soy el doctor, pues me quitan hasta el doc y ellos se colocan automáticamente el doctor, ¿no? Es decir, ese posicionamiento no tiene nada que ver con el ego, y ese posicionamiento tiene que ver muchas veces con el ser en el mundo, ¿no? Tú eres mi subsidiario, tú estás a mi vera y yo decido y hago. Y esa es la realidad del sistema sanitario normalmente, excepto con cada excepciones, que siempre las hay. Por otra parte, también es muy complicado, mucho, intervenir con este tipo de personas, empezar a ayudarlas, porque las propias familias a veces son un problema, ¿no? Tienen un discurso más centrado en el fármaco, y cuando intentamos decir, mira, vamos a procurar hacer esto, vamos a procurar hacer lo otro, son auténticos frenos a la mejora de la persona, ¿no? Sus emociones expresadas. El trabajo con psicosis
no es nada sencillo, es complicado, es muy bonito, eso sí, es muy bonito, ¿no? Y ayudamos quizás un poco a que vuelvan a retomar sus vidas, sus valores. El otro día me preguntaban, pero ¿cómo va a trabajar esta persona si todavía sigue escuchando voces? Es que a mí lo que me importa es que sea capaz de ir a la playa, tomar el sol y pasarlo bien. Pero escucha voces, vale, yo escucho el aire, ¿no? Es decir, que hay que empezar a abordar y entender, y quizás es curioso, ¿no?, que la Organización Mundial de la Salud ya va en esta línea, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, cuando habla de la salud, no habla de ausencia de enfermedad, ¿no?, sino habla de lo que se puede hacer con la salud, ¿no? Hacer cosas y vivir lo más dignamente posible. Bueno, con lo que respecta a ese libro, pues sí, pues va a ser un libro que creo que va a levantar muchas ampollas, ha sido un libro muy complicado. Todos los que estamos aquí, excepto Oscar, que se bajó del barco a entre medias, pero todos los que estamos aquí, pues hemos sido testigos de complicaciones, ¿verdad? Y bueno, creo que es un libro que es muy potente, que va a enseñar de distintas perspectivas, casos clínicos, que va a explicar fenómenos, procesos en distintas áreas, cómo abordarlos, y creo que es un libro que va a ayudar bastante. Y desde luego eso, ¿no? Es un libro hecho desde muchísimos países, Canadá, Estados Unidos, Chile, Finlandia, Suecia, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Portugal, bueno, unos cuantos, ¿no? Y posiblemente con autores referentes que suelen salir, ¿no? Dijo tal y pregunta Mir, ¿no? Yo creo que va a ser un manual que no va a solucionar nada, pero sí va a intentar dar un paso más, a sensibilizar, a entender de que se están haciendo otras cosas que funcionan, que estamos en un camino que todavía queda mucho, pero no estamos en el camino atrás, porque ya hubo mío ese discurso que cuando estaba en la universidad decían estos temas se los pasan porque no merecen la pena, ¿no? Y estaban ahí. Ahora ya en la universidad al menos los leen, los estudian, y bueno, y espero que no solo los lean, los estudian, sino que tengan más materia que estudiar, ¿no? Por ahí, La cosa va bien. Por ahí nos saluda otro de los autores. Hola, Gabriel Ródena, y profe de nuestro experto, que por edad le he dejado el sábado por la mañana libre, que lo sepáis. Es broma, es broma. Yo creo que hay una cosa muy importante también en el libro. Para mí es como una especie de homenaje a la trayectoria que hace unos años empiezan Óscar, Adolfo, Marino, Pepe García Monte, todo ese trabajo inicial de empezar a decir los psicólogos tenemos algo que decir de esta historia. Y a mí me gustaría que la última pregunta fuese muy fácil, muy fácil, muy fácil, para que vayáis con buen sabor de boca. Mira, cuando yo le doy vuelta y hablo con amigos, con amigas, con compañeros, a lo que estamos planteando con el cambio de paradigma, no puedo dejar de ver que tiene una profunda influencia ideológica. Es decir, si los problemas de la gente al final resulta que no vienen de la dopamina, que no vienen de que el cerebro está cruzado para este lado o cruzado para el otro, si al final vaya a ser que eso de la tristeza no tiene mucho que ver con la serotonina y no tiene mucho que ver con otra serie de marcadores, y tiene que ver con los problemas económicos, con los problemas laborales, con los problemas de soledad, con el problema de la vivienda, con problemas de una sociedad patriarcal, con una sociedad que expulsa, que a veces puede ser cruel con determinados grupos. ¿Esto no tiene un componente social peligroso para el poder, y eso puede justificar en cierto sentido no atreváis con la psicosis, pero no atreváis con la salud mental, porque es más guay hablar de depre vacacional, de, como decía antes Oru, de eres el más guapo puesto en la nevera, ¿no? Que me recuerda que no lo soy, por cierto. ¿Cómo lo ves eso, Adolfo? Pregunta fácil,
Sí, no, está súper sencilla. Bueno, porque yo creo que sí, y ya con eso. Evidentemente la psicología está en la sociedad y la sociedad tiene muchísimo que decir a la psicología y de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Está influyendo en lo que es la salud mental y en lo que es el tratamiento de la salud mental. Ya creo que han salido muchas cosas del modelo biomédico que sigue imperando, de toda la historia reciente de los hospitales psiquiátricos y de muchos intereses que también hay sociales, ¿no? Y eso es un poco contra lo que hay que ir luchando, pero bueno, esto es como una navegación, tienes que ir luchando contra las olas del mar, pero el barco va avanzando al ritmo que puedes, ojalá se pueda poner velocidad de crucero, pero que eso no te lleve para atrás. Y a mí sí que me gustaría un poco acabar con ese mensaje positivo de ver la historia que tenemos aún muy reciente. Hemos avanzado muchísimo en estos 30 años, pero yo creo que vamos a avanzar mucho más en los próximos 30 aún. Y un poco pues esa semilla yo creo que se está plantando. Creo que esto puede ocurrir además como ocurre con el bambú. A lo mejor necesitas 6-7 años para que eche raíces, pero después crece el bambú en 3 meses, 7 metros. Bueno, pues a lo mejor esas semillas se están ahora ahí generando y quizá pues crezca en poco tiempo, crezca enormemente y a lo mejor, bueno, pues ese cambio sí se va notando a pesar de todas estas cuestiones políticas, sociales que también, claro, tienen un peso pues muy potente realmente y que bueno, pues hay que luchar contra ellas. Pero vamos, yo soy optimista en cualquier caso y si no crece 7 metros el bambú, por lo menos 3 o 4 creo que va a crecer. Yo creo que un ejemplo, tú no has traído libro hoy, pero un ejemplo de que, aunque participa en varios de los que hemos hablado, pero un ejemplo de que ese bambú va creciendo, te lo pongo ahí que creo que te suena, ¿no? Sí, Creo, sí, creo sí, que sí, tienes que contar algo sí, porque tú eres responsable, sí, responsable civil de esto. Creo que cuéntanos un sí. poquito. Bueno, a mí estas cosas son las que más me emocionan realmente, ¿no? Saber cómo mejoran las personas y cómo cosas que parecían impensables hace unos meses, pues no lo son tanto. Creo que, vamos, a mí esto me emociona porque creo que va a contribuir a cambios notables a nivel social. Y este experto, pues bueno, en colaboración con Itaca desde la Universidad de Almería, lo hemos puesto en marcha. Había habido intentos previos de otros cursos que no habían salido y por suerte, pues ha tenido un éxito, yo creo que arrollador. O sea, hemos tenido que ampliar el número de plazas y mucha gente se ha quedado fuera. O sea, no va a hacer el experto no porque no le interese, sino porque no puede por cuestiones de horarios, de tiempo, económicas o lo que sea. Lo que quiero decir, que probablemente el interés es 10 veces mayor de los que se matriculan y se han matriculado ya un número muy notable, ¿no? Entonces, vamos, yo estoy convencido y además la mayoría son profesionales y yo estoy convencido que esto en los servicios va a tener repercusión porque la formación, esto lo comentaban antes, creo que era Óscar, pues hay carencias en formación, no es fácil formarse. Creo que esta formación se está solventando, estas carencias, con los manuales que empieza a haber, que cada vez hay más, por suerte, y también con posibilidades de formarse en este curso de especialista o en el curso de experto en diálogo abierto, y además, bueno, pues un poco con el apoyo del propio Jaco Seikula, que yo creo que está muy implicado también. Él tiene interés en que ese cambio, pues en el mundo hispano también se dé. Y bueno, pues para nosotros es realmente una suerte, un privilegio incluso, ¿no? Esa implicación personal, ese empeño también personal por parte de él. Y después, bueno, pues obviamente de todos los que se han matriculado, que bueno, yo conozco a algunos y sé que eso puede ser un antes y un después en mucha gente que quiere hacer cosas, pero no ve un poco aún cómo hacerlas. Y creo que esta formación te puede dar herramientas para intentar después poner en marcha muchas cosas que están ahí en la mente, que están ahí generándose, pero aún no ha llegado el momento para que eso fructifique
y yo confío que a partir del año que viene o cuando sea, pues esto sea mucho más sencillo. Muchísimas gracias, Adolfo, y enhorabuena. María, ¿y si resulta que al final los problemas no son biológicos y tienen algo que ver con estas variables sociales de las que estamos hablando? ¿No podemos ser incómodos? Pues yo creo que podemos estar muy incómodos, porque precisamente esto lo hilo, por ejemplo, con lo que hablábamos antes de las familias, ¿no? Pues creo que es mucho más protector muchas veces para las familias pensar que su hijo tiene alguna disregulación en algún neurotransmisor, que igual poder bucear, incluso para la misma persona, en que igual hay aspectos relacionales o aspectos que tienen que ver con aspectos incluso familiares que pueden tener algún tipo de impacto, ¿no?, en lo que le pasa al paciente o incluso, como decía antes, también para los profesionales. Muchas veces es más protector para el profesional dar un fármaco, dar un autorregistro, ¿no?, que mojarse más en lo que tiene que ver en la relación terapéutica o en explorar algunos aspectos de la historia del paciente que pueden ser incómodos para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final, al hilo también de lo que tú planteabas, Miguel, que la sociedad y la psicopatología son cosas que no se pueden desligar, también en esto que estábamos hablando de esta visión holística del paciente, ¿no? Y que la sociedad siempre ha marcado lo que es patológico y no patológico, ¿no? Y también la posición que tenemos nosotros hacia entender los problemas. Antes era un rechazo absoluto hacia la salud mental, ¿no? Y a veces ahora estamos ya casi en el polo opuesto, ¿no? De patologizar muchas veces cosas, pues que son experiencias, digamos, como cotidianas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final que podamos hacer encuentros como este, que además se retransmiten en redes sociales, ¿no? Que cualquier persona, digamos, esté más o menos implicada en la salud mental, pues puede escuchar, ¿no? Al menos hablar de estas cosas, pues puede hacer que bueno, que vayamos en esta línea de cambio que planteaba antes Adolfo. Muchísimas gracias, María. Pues fijaros que está teniendo interés de mucha gente durante esta, yo creo que ya una hora en este momento de transmisión. Óscar, generamos problemas si decimos que las causas no están en el fantasma, en la máquina de tu amigo Marino. Generamos problemas si buscamos una única causa, yo creo. No debemos perder esta perspectiva, ¿no? Yo creo que el error, y aquí tenemos que tener un poquitín de cuidado los psicólogos que nos venimos arriba con suma facilidad. Hay un... dice James Davis en el libro este de Sedados, que habéis visto, imagino que conoceréis recientemente, que existe un intento de sedación, tanto química como ideológica, por parte de los modelos biomédicos, pero que nosotros no somos mucho mejores cuando intentamos también generar un modelo de sedación psicológica y reducir a lo psicológico cualquier tipo de problema en conducta humana. ¿De acuerdo? No reproduzcamos errores que criticamos en nosotros mismos. La visión tiene que ser global. La visión tiene que ser sistémica. Esto lo hace prácticamente inabarcable, porque no podemos atender a todo lo demás. Yo creo que cuando los psicólogos buscamos la explicación de en qué medida procesos o relaciones o vínculos o conductas tienen que ver con los problemas de la gente, tenemos que advertir y no deberíamos perder la perspectiva de que estamos tocando una parte del elefante, pero eso no es el elefante. ¿De acuerdo? Y a veces confundimos lo que tocamos con el elefante. El problema es cómo integrar todos esos focos de conocimiento. Es evidente que no en psicosis, en cualquier problema humano, ¿no? Las condiciones socioeconómicas, la vivienda, el empleo, los sueldos que tengamos, el cómo se divorcian las personas, el cómo se organizan las familias. Decía Davis que actualmente, por ejemplo, es tan importante el código postal como el código genético a la hora de explicar conductas. El dónde vivimos o cuál es nuestro nivel de renta puede explicar tanta patología como puede explicar un gen, o como puede explicar un sistema de creencias o una relación interpersonal. Yo creo que uno de los prodigios que tiene la psicología en la parte clínica, por lo menos que a mí me tiene maravillado, es que pese a seguir en una nebulosa en torno a qué es con lo que estamos trabajando o por qué la gente hace una psicosis o cosas parecidas, porque es fácil, estamos acostumbrados todos a movernos en modelos descriptivos, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Cuando uno dice ¿qué es una psicosis? Pues tú puedes decir qué es. Pues puede ser un delirio, puede ser una alucinación que se combina con un delirio, con un trastorno formal de pensamiento. Decir qué es no es muy difícil. Decir por qué es
ya ahí, hasta ahí ya no llegamos. Y pese a no tener claro ese por qué es, y pese a estar presos de miles de modelos, lamentablemente la mayoría de ellos desconectados, me parece, yo estoy de acuerdo con lo que comentaba Eduardo al principio, ¿no? Yo creo que la psicología debe aportar, debemos incorporar nuestra parcela de conocimiento y debemos ver cómo la hacemos compatible con las demás. Yo creo que haya una visión biomédica no es malo, que haya una visión biomédica, digamos, supremacista, que intente negar el resto de las visiones es lo que es malo. ¿De acuerdo? ¿Y cómo integramos eso? Y cada vez más en condiciones de igualdad teórica o de poder en instituciones académicas o en instituciones sanitarias es la lucha en la que nos toca, ¿no? Pero los orígenes de la conducta humana ya sabemos desde primero de carrera, ya te dicen que aquí hay muchas cosas mezcladas y relacionadas, nosotros vamos a encargarnos de esta parte, pero no confundamos la parte con el todo, ¿no? Y es lo que creo que podemos aportar. Muy interesante, muchísimas gracias, Óscar. Horus, ¿cómo lo ves tú? Yo la verdad que sigo mucho en ese sentido a Óscar. Es verdad que en la psicología también tenemos un sector más, ¿no? que piensa que podemos sustituir y mejorar lo ya imperante. Pienso que un buen mensaje con el que podríamos quedarnos todos aquí es lo integrador. Y antes lo señalaba Eduardo. Si consideramos que nosotros podemos poner nuestro granito de arena y poder coordinarnos desde una posición al menos de igualdad con los demás, sin tratar de imponer ningún mensaje y consiguiendo llegar a consensos. Porque antes hablaba también Eduardo de la posibilidad de establecer mesas de expertos y demás. Tendría un potencial enorme, por lo menos para que el mensaje se escuchara desde una perspectiva que entendieran desde la igualdad, ¿no? Y saber que la psicología clínica, que la psicoterapia puede aportar muchísimo. A mí me parece que considerar la integralidad, considerar que todos podemos aportar, que los equipos terapéuticos han de ser respetados hasta la persona que ocupa el menor rango jerárquico, la auxiliar de enfermería, incluso a veces la señora que limpia en un dispositivo en el que los pacientes duermen, puede ser muy sensible al estado de salud, a la psicopatología de los pacientes. Eso es muy importante, respetar todas las posturas, saber escuchar. Yo me quedaría simplemente con eso. Muchísimas gracias. Eduardo, tú que tu campo es la investigación y la docencia, ¿cómo hacemos para que ese modelo supremacista del que hablaba Óscar nos deje pasar un poquito a otros modelos? ¿Cómo lo vamos a organizar? En principio, parece que a priori el que más fácil lo tiene igual somos los académicos, Adolfo y yo, pero antes lo comenté de pasada, cada uno desde su parcela, ya dentro del campo de la psicosis y la psicología, tiene una función, ¿no? Y la nuestra es dotar de instrumentos y herramientas a los clínicos, a los futuros profesionales, ¿y eso cómo lo hacemos? Pues con manuales actualizados que contemplen esa visión integral, esa dimensión psicológica, que no es gen por ambiente, que es gen por psico, por ambiente, lo importante de lo socio, ¿no? Pero sin descartar otras realidades y análisis, ¿no? Pero sí que siempre teniendo en cuenta esas dos tiranías, tanto por arriba como por abajo, bueno, largo, etcétera, ¿no? Que ya yo creo que ya se comentó, ¿no? A mí creo que, o por lo menos lo que, si a mí me preguntaréis atañe a mi labor, ¿no? A nuestra labor más académica es poner conocimientos actualizados a los nuevos egresados, a las nuevas generaciones, que hay profesores que me llaman diciendo que tienen problemas para explicarles que los trastornos psicológicos no son cerebrales, y eso pasa a día de hoy todavía en muchas facultades. O sea, tengo llamadas de colegas preguntándome eso. Entonces, hay que ir a la raíz, porque, como comentaba anteriormente, eso son generaciones, ¿no? Entonces, aquí cada uno pertenecemos a una generación y yo creo que reformatear esa desde la base, ¿no? Que incluso a los más senior, hacerles pensar y repensar sobre lo que es la psicosis, que todavía, pues, muchos colegas siguen pensando que es algo cerebral, yo creo que es sumamente importante, ¿no? Y para acabar, que creo que voy rápido, o sea, que por resumir, que yo creo que haya manuales actualizados con esa visión holística integral de psicología es sumamente importante, que es algo muy reciente y que yo creo que es una buena inversión de futuro, ¿no? A este respecto, por ejemplo, este curso, los manuales que están saliendo, yo me atrevo a decir que son algo más que brotes verdes. O sea, yo creo que estamos todos de acuerdo, casi sin hablar, que hay un modelo de fondo
en lo que estamos hablando, que yo, fijaros, me atrevería a decir que España lidera en la ciencia española, en psicosis y tal, por lo menos sí que muchas cosas, y este es algo importante. El experto que comentaba antes, Adolfo, también. Los papers de Oscar de Mars, que es de los primeros que hice yo, eran de los primeros a nivel mundial en evolución de estados mentales de alto riesgo, o sea que yo creo en campo de la psicología, ¿no? Yo creo que eso es importante. Entonces, vamos, yo estoy súper agradecido de estar aquí, de formar parte de este grupo de personas y que algo que se comentó es la idea de barreras, ¿no? Y yo creo que lo que estamos haciendo aquí es dibujar horizontes donde otros dibujan barreras. Y eso es muy importante porque generamos espacios, generamos futuribles que no eran dibujados por otros. Esto no lo digo yo, lo decía Frida Kahlo, no, que no se piensa aquí que... Pero esto es muy importante porque, claro, generar horizontes donde antes había barreras, eso para mí es el mayor avance de la psicología, por ejemplo, en el campo de la psicosis, ¿no? O sea, que se pueda debatir, que hace 30 años, vamos, yo recuerdo perfectamente de ir a psiquiátricos y entonces y eso es en un corto periodo de tiempo. Entonces, algo que estaba pensando en Lavis es que hay muy pocos espacios de reflexión como este, donde nos podamos parar a pensar, hablar, debatir, y Miguel y yo estamos pensando hacer algo sobre esto en unas jornadas, ¿no? Sobre pues, algo que tenga que ver con espacios de reflexión, de debate, etcétera, donde se pueda hablar no solo de la psicosis, sino de la psicología en general, ¿no? Así que sin más, que yo estoy agradecido de estar aquí y que muchos de vosotros dibujasteis horizontes o lo estáis dibujando, que otros vendrán sobre los que se sienten, ¿no? Y el ejemplo más claro soy yo, pues con Oscar, ¿no? Que ellos hicieron unas cosas y otros venimos que nos apoyamos sobre eso y vendrán otros que se apoyarán sobre eso y, ¿no? Entonces caminamos a hombres de gigantes, ¿no? Y yo creo que eso es apasionante, ¿no? O sea, que alguien en su despacho o lea un libro de estos y le genere un clic o le genere la capacidad de pensar e imaginar y darse cuenta de que me habían vendido una moto que no era verdad, pues yo creo que eso es, vamos, fascinante. Pues te lo agradezco mucho a ti, Edu, que estés esta mañana aquí hablando un poco de lo que decía Óscar, ¿no? Cuánto bueno ha traído a la Universidad Española, al conocimiento en España, la obra de Gustavo Bueno. Creo que también hay que ponerlo ahí en letras de oro. Juan, te dejo para la despedida porque este especialista universitario del que hemos hablado poquito, pero hemos hablado porque esto es lo que pretende, es cabezonería tuya, insistir, reventarme el teléfono, esto se puede hacer, y te dejo que es un poco con la colaboración de Horus, de Adolfo, de Raquel en la primera edición también, es un poco tu niño también, ¿no? Y entonces yo voy a sacar el cartel una vez, cartel que a alguna gente le ha gustado, a otra no mucho, pero eso pasa siempre, lo voy a sacar un ratito para que tú le digas a la gente que también, si le apetece, pues estamos en estos días previos a empezar el domingo que viene con una jornada creo que muy interesante, ¿no? Bueno, yo lo primero que me quedo sin palabras al escucharlos a los compañeros, a este último discurso de Eduardo, que me llega bien dentro, ¿no? Porque es así. Creo que todo lo que se ha avanzado, todo lo que se ha caminado, como una especie de aprendizaje en capas, ¿no? Unos hacemos unas cosas, otros hacen otras, otros hacen otras y vamos avanzando, ¿no? Y estos avances creo que no tienen vuelta atrás, que van más despacio de lo que quisiéramos hacer, desde luego, querríamos que fuese mucho más rápido, pero que desde luego yo estoy convencido que esto a la larga generará eso que hemos hablado tantas veces todos, ¿no? Generará un cambio de paradigma. Esto no se puede empezar a estar obviando o negando de manera sistemática artículos de ciencias que vienen a desmontar muchos mitos y leyendas sobre la hipótesis dopaminérgica, sobre la hipótesis glutaminérgica, sobre el efecto a largo plazo de los, mejor dicho, neurolépticos y demás, ¿no? Y yo creo que lo importante de este experto es que no se trata de decir, mira, todo lo que te han dicho es equivocado y todo lo que te vamos a decir nosotros es lo correcto. No creo que se trata de eso. Tiene mucho que ver con sensibilizar, con sugerir, con convencer, con enseñar de buenas maneras,
de cercanía, que hay modelos que funcionan, que las personas a lo mejor no necesitan otro tipo, una criminalización, ¿no?, de su vida, ni un recluimiento, ¿no?, como hasta hace poco se hacía en los psiquiátricos clásicos, que por ende sigue haciéndose de manera sutil, ¿no?, en otros centros más crónicos, ¿no? Entonces, la idea de este experto es que los psicólogos, muchos psiquiatras, aprendan que hay herramientas, hay estrategias que pueden ayudan y mucho a las personas a desarrollar sus vidas íntegramente, que pueden hacerlas sentir personas nuevamente y que cada vez habrá más, por supuesto. Y aquí estamos los mejores profesionales que además que tienen experiencias desde el ámbito clínico, grandes experiencias del ámbito académico, investigadores. Hay un equipo que prácticamente es inmejorable y que este experto, desde luego, ayudará a facilitar ese cambio de paradigma, que no es que sea necesario, es que es fundamental ya. Pues la verdad que a mí cuando tengo estos ratitos me apasionan, porque como estáis todos por aquí en esta librería, os tengo de hace tiempo, antes de poneros cara a muchos de vosotros ya os he leído y me habéis aportado muchísimo. Gracias por estar un sábado por la mañana aquí, gracias por participar en el especialista, que lo vamos a dejar como experto porque da igual, no hay manera de que digáis que es un experto. Diremos especialista universitario acreditado por UDIMA en el programa de formación permanente, pero sobre todo seguir con ese trabajo que creo que realmente está haciendo esta sociedad mejor y no ha aparecido prácticamente la palabra estigma, ¿no? Está colaborando con proyectos como Inclúyete de Adolfo a que ese estigma desaparezca dentro de lo social, y tenemos que también conseguir que desaparezca dentro de lo profesional. Muchísimas gracias. Ha sido un sábado muy interesante. Perdona, Miguel. ¿Tienes algo último que decir? Di algo, Juan. Miguel, no. Es que me vino a la mente en el pasado. A la mente entrecomillada, ¿no? Entrecomillada. Me vino a la mente en el pasado experto una intervención de Oscar, que yo casi me salen mis fluidos de placer. Oscar dijo, y lo tengo en mente, dice, es que la psicosis es de los psicólogos. Sí, sí. Es de todas las alteraciones mentales y de todas las prácticas psicológicas, el campo, por definición, donde más efecto beneficioso hacemos y donde más se nota nuestra repercusión es eso. Yo ya quería asentar un poco lo que decía Eduardo, ¿no? Yo creo que estamos viviendo un momento histórico en España, joder, y a lo mejor no tenemos conciencia de ello, ¿no? Estamos asentando, se están poniendo unos cimientos sólidos además, en la universidad, en la investigación, en la clínica. Estamos presenciando algo que yo creo que va a cambiar, pero mucho en este país en 1 o 2 décadas, no solo nuestra comprensión, nuestra práctica, y va a cambiar la salud de la gente con la que tratamos, que es lo que a mí más me importa, ¿no? O sea, una persona que pueda acceder a un servicio de salud donde tengan una visión integral, donde la atienda un psicólogo que se ha formado ya con los nuevos manuales, con las nuevas visiones, que forme parte de esta nueva perspectiva de entender y cómo se trabaja con esto, no tiene nada que ver con los pacientes que yo vi hace 35 años, pero es que nada, absolutamente nada que ver. Y los responsables estáis aquí, la inmensa mayoría, ¿no? Y yo creo que yo recogería un poco este paso más adelante que dejó planteado Eduardo al principio, porque creo que sí se podría en esa línea, ¿no? De empezar a trasladar esto que decimos y esto que ponemos en manuales y que importamos de otros lados y que forma parte ya de experiencias personales, clínicas, pero también experimentales, dar un salto más, ¿no? Ir hacia esos estudios ya más multicéntricos, más globales,
y hacia presentaciones ya de consensos de expertos, que sería ya, digamos, el cierre del círculo. Y como la nueva generación ya está asentada y estáis todos ya súper productivos y habéis superado con creces a los dinosaurios, yo estoy tremendamente feliz de la perspectiva que se nos avecina en este campo. Pues después de lo que acaba de decir Óscar, creo que es difícil decir algo, como dice Eduardo. María, Oru, Adolfo, Óscar, Eduardo, Juan, os admiro. Un placer. Encantado. Gracias, un placer. Tengo Venga, muchísimas nos ganas vemos. de veros en el especialista, porque es que, Dios, que me gusta aprender de... Ya sabéis que yo intento montar las formaciones que a mí me gustan para aprender, así que muchísimas gracias, feliz fin de semana y nos vemos muy prontito. Venga, un Venga, abrazo a todos. Igualmente. Hasta luego. Adiós. otra, nos vemos.